Hola chicos, bienvenidos a mi canal Viajando con Tanda, soy Carlos. Hoy nos encontramos en Riga, la capital de Letonia, una de las capitales más lindas del mundo. Pertenece a las capitales bálticas. Si te gustan todas estas aventuras, quédate conmigo. Me está sonando más que solo palabras, y si no las cumples se van a desvanecer. Algún día volverás tú al lado mío. Chicos, ahora los voy a llevar al pequeño barrio ruso, donde nos vamos a encontrar con el primer rascacielos que tuvo Letonia. Es el famoso Academia de Ciencias. Tiene una altura de 108 metros. Y un gran mirador que por 5 euros por persona se puede subir y poder observar toda la ciudad de Riga. Vamos. Bueno, aquí vemos ya antes de llegar al pequeño barrio ruso algunas viviendas. Esta casa que vi aquí antigua es una tienda. Estas casas tan antiguas, tan viejas, son tiendas. Esta es su decoración. Y frente a la Academia de Ciencia hay un pequeño parque. Y aquí la tenemos, ante nuestros ojos. En realidad es verdad que está muy impresionante este edificio. Bueno, ya subimos aquí al mirador de lo que es la Academia de Ciencia. Es en el piso 15, está algo mal señalizado, pues nos perdimos en este laberinto. Y ahí vemos a lo lejos la torre de la televisión, que esas se las enseño de aquí porque hasta allá no voy a ir caminando. Pero las vistas aquí son más que panorámicas de todo Riga. Ahí vemos todo Riga bajo nuestros pies. Esa iglesia de ahí ahora la visitaremos y se la enseñaré más de cerca. Pero es verdad que esto es precioso. Es como estar tomando una foto con un dron. Imagino que aquí todos los techos tengan esa forma, pues cuando viene el frío, por el peso de la nieve, si fuera placa, podría tener problemas. Bueno, esta vista es la más preciosa, para que no se pierda ningún detalle. Si quieren, pueden ubicarse. Esos hangares que están ahí abajo es el mercado central de donde vinimos ahora. Y aquella cúpula tan bella es la catedral de Riga. Y si ven un poco más atrás, el puente, en el inicio del puente fue donde nos dejó el bus que nos trajo del barco. Es decir, hemos caminado todo eso por dentro del pueblo y bueno, ahora regresaremos por otros sitios, los cuales no se los he enseñado porque faltan muchas cosas, como la casa del gato y muchas cosas que veremos en este recorrido. Te invito a que veas el video hasta el final para que no te pierdas ninguno de estos detalles de esta maravillosa ciudad. Esta es la parte de aquí de lo que es el mirador. Recuerden que fue el primer rascacielos de todo Letonia. Y miren, esta vista de aquí también es preciosa, porque las vistas son 360 grados. Y por aquí están viendo de nuevo la torre de televisión. Desde estas alturas de 108 metros que tiene este rascacielos, te daré un dato curioso. El inventor del gin no fue Levi Strauss, como comúnmente se dice. Fue un letón llamado Jacob David, de aquí de esta bella ciudad. Bueno, aquí en el mirador hemos tenido un pequeño inconveniente. Nos quedamos sin carga en uno de los móviles
Y Giselle ya le buscó una solución. Ya lo que hicimos fue conectarnos a la corriente para poder seguir mostrándole todas estas bellezas de la ciudad. Hay que decir que todas las iglesias aquí son preciosas. Miren otra ahí en la esquina. Estamos en el centro comercial Stopmac. No sé si se pronuncia así. Pero está bueno ya de centros comerciales enseñarles. Vamos a seguir enseñando la ciudad. El famoso reloj de Riga. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres que brinda la vida y que nos hace tan feliz. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres, como acariciarte. Bueno, chicos, cuando estuve buscando los puntos de interés de aquí de Riga, increíblemente me salió como la tienda Reserve, como una de las más famosas. Y buscando internet vi que la había también en Barcelona, Madrid, en otros lugares, pero vamos a investigar el porqué de su fama. Bueno, es una tienda de ropa, este primer piso. Bueno, es una tienda normal de ropa, como muchas otras tiendas que hemos visto de marcas. Si alguien conoce el por qué esta tienda es tan famosa, que me lo deje en los comentarios para conocerlo. Reserve. La verdad que todo esto es muy pintoresco. Muy bello todo esto. Aquí está muy bien decorada hasta las bicicletas, los triciclos. Miren qué belleza esta parte de aquí. Es preciosa. Y vemos los muchachos jugando dentro del coche. Este es el teatro ruso, es de los teatros rusos más antiguos de todo fuera de Rusia. Es una belleza, sinceramente. La decoración aquí es alucinante. Miren esta parte de aquí. Qué bello. Es verdad que también todo el tema de las flores le da mucha belleza al entorno. Miren este jardín.
Wow. Wow. Y wow. Aquí vemos de esta vista el Teatro Ruso. Aquí están tocando música en vivo. La pueden ver aquí. Wow, encontré al fin la casa del gato. Es tan famosa que la identifica a todo Letonia, que donde quiera que quieras llevarte un souvenir, la mayoría son con este gatico. Yo a ti te vi, mami, bailabas como un ángel, me acuerdo de ese party. No lo hacías despacito, no eras como Daddy, eras como Bad Bunny, tu flow bastante cari, alright. Hermoso y con timidez me gusta, y con esa sencillez. Mira lo que he encontrado aquí. Este equipo lo he visto solo en lugares por ahí, en video. Es una bicicleta familiar donde todo el mundo va dando pedales, como pueden ver, y a la misma vez van tomando y disfrutando del paseo. Vamos a llamarle una bicicleta colectiva. Nunca la había visto físicamente y se las muestro a ustedes. Bueno, vamos a ver un poco de precio. Precio, porque no le puedo traducir nada. Pero bueno, es muy similar a cualquier parte de Europa. Sobre esta gran cafetería. Wow, qué preciosidad. Miren, hasta los perros aquí son lindos. Al fin encontramos la casa de las cabezas negras. Miren esa preciosidad. Esta es una estatua muy controvertida entre los locales, pues en realidad son los fusileros letones cuando lucharon junto a los bolcheviques rusos en la guerra civil rusa. Bueno, eso que ven ahí es la iglesia de San Pedro, que en el último piso tiene un mirador. Aquí por 6 euros puedes hacer 12 lanzamientos del arco con flecha. Estamos dentro de la iglesia de San Pedro. Una preciosidad. Qué curiosa esta escultura de madera de un caballito. Precisamente
Una tienda. Bueno, siguen los coches de alta gama. Estamos hablando de un Ford Mustang. Por donde quiera puedes ver coches de alta gama. Y este estilo, las terrazas en las calles, me encantan. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres que brinda la vida y que nos hace tan feliz. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres, como acariciarte y conocerte de raíz. Bueno, ya está cayendo el atardecer, pero aquí me he fijado en todos estos lugares. En estas épocas, a las 10 de la noche todavía se ve hasta el sol. Pero bueno, vamos a disfrutar un poquito. Una tienda de curiosidades. Muy bonita. Ahora mirando esta tienda donde hay cosas para los arbolitos, recuerdo un dato curioso. El primer arbolito que se instaló en toda Europa fue en esta ciudad en el 1510. Sin duda, esta parte de la plaza donde está el Teatro Ruso es la que más me ha gustado. Sinceramente está muy pintoresca. Quería enseñárselas ya de noche. Bueno, ahí tenemos a un cantante. Ya encontramos la Catedral de Natividad, se las voy a mostrar. Les voy a dar un dato curioso. Letonia, su capital como tal, tiene más de 800 construcciones, las cuales son patrimonio de la humanidad. Y es la ciudad que tiene más edificios de la categoría de modernista del mundo. Bueno, ahí muy cerca de la Catedral de Natividad, que les voy a mostrar ahora, tenemos uno de los hoteles más emblemático de esta ciudad, el Hotel Radisson Blu. Fue construida en 1876. Es un importante templo ortodoxo y fue construida durante la dominación rusa. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres que brinda la vida y que nos hace tan feliz. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres, como acariciarte y conocerte de raíz. Llegamos aquí a la Catedral Ortodoxa Alexander Nevsky. Déjeme darle un buen consejo. Todos los lugares que le he enseñado en este video relativamente están muy cerca.
pero este está un poco alejado, pero vale la pena venir a ver esta hermosura de arquitectura. Disfrútenla. En realidad es una belleza, es pequeña pero es muy bella. Pero si se fijan por ir para allá, todos los edificios son espectaculares. Bueno, aquí de regreso vemos también un bello parque. Recuérdense que les dije que es una ciudad muy verde y por donde quiera que camine te sorprenden. Algo negativo se ha visto que las patinetas, las bicicletas van por encima de la acera. Para ser un país desarrollado es para que estuviera sus carriles, como por ejemplo en Gran Canaria. Bueno, acabo de ver que sí, que tienen su carril bici, lo que no hay disciplina con ese tema. Se pueden dar un golpe porque en realidad andan por las aceras por donde andan los peatones. Bueno, llegamos aquí a lo que es el Museo Nacional de Arte. Son edificios, como digo yo, muy bellos. Ahí en la esquina lo que tenemos es un gran centro comercial. Pero es como les decía yo, parecen locos en las bicicletas por las mismas aceras. Pueden haber algunos carriles, pero tienes que estar muy atento porque te pasan las bicicletas y las patinetas eléctricas a grandes velocidades. Es increíble. Con un país tan desarrollado hasta este que está repartiendo comida, lo vemos también por las aceras. Claro, el tráfico aquí es tan grande que ellos prefieren andar por las aceras y no por donde van los coches. Este detalle, como las pantallas están señalizadas a los cuantos minutos la ruta 12 llega en 3 o 7 minutos, lo que sea. Eso sí está muy bien. No son tantas iglesias y tantas catedrales que me perdonan, pero estoy delante de una que no sé ni cuál es. Pero es una belleza. Bueno, aquí caminando por esta gran avenida estoy mirando unas esculturas que en realidad es lo más parecido al Louvre, al museo mejor del mundo, que está en la ciudad de París. Y me impresionó bastante, con una fuente maravillosa. Hay dos. Está este de la derecha y aquel de la izquierda. Bueno, por allá veo otra escultura más, muy similar. Bueno, descubrí que es lo que hay debajo de las esculturas, un gran aparcamiento. Creo que ya voy entendiendo por qué hay tantos monumentos que son patrimonio de la humanidad, que por donde quiera que pasas hay edificios que es para quedarte mirando esa arquitectura. Señores, de verdad que es impresionante. Miren para allá al frente. Es que por donde quiera que pasa. Yo me alejé del centro turístico para poder enseñarle todas estas maravillas. Y en realidad alucina uno mirando tanta belleza.
concentrada. que brinda la vida y que nos hace tan feliz. Sé que tú quieres conmigo, amor, de todo eso. Miren esta avenida que impresionante, ese puente que fue de donde nos dejó el bus. En realidad he caminado más de 25 kilómetros. Pero bueno, vale la pena enseñarle todo esto. Otro detalle, fíjense que por donde quiera hay un parque. Una ciudad muy verde. Hay muchas calles empedradas de adoquines. Y en realidad se ve muy turística esta ciudad. Y recuérdense, miren los edificios. Todos los edificios son para quedarse un rato mirando. Aquí vemos el chútele, que es el que nos lleva hasta el barco, que aquí fue a donde nos dejó, y en realidad, aunque es media hora de camino, es gratis. Bueno, estamos aquí en la iglesia de San Pedro. Es increíble esta edificación, es para quedarse mirando un buen rato. Quiero recordarles que el próximo video va a tratar sobre lo que es Tallinn, la capital de Estonia. Espero que te haya gustado. No te vayas sin suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Chao. Había vestigios de bolas de pólvora, de bolas de cañón. Espérate que me da risa, espérate. Interesante, que es lo que es la estatua, no es ninguna estatua, el Mordo Laima. Vamos María, pero no especial, para esta ciudad que es alrededor, me trabé ahora. Música, y apareció en el 1500. Esta estatua es muy controvertida entre los locales. Espérate.